No need to apologize. It's on me, the effect that you got on my mind. ¿Pongo mi cámara? I'm gonna miss you. ¿Le puedes preguntar a Peque? Listen, we don't say the same. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. Oh. Back in high school when we first met. The second time I seen the girl undressed. They said the first was the worst, and that's so true. I haven't spoken to her for years, man, she old news. Anyways, we went out to see this movie. Had to tell security that you ain't with us. And if my parents found out about you hitting up in my room, they be tripping old Lucy. I wouldn't say I fell in love. I guess all it's up to be a time when you wouldn't be mine. We ain't meant to be monogamous, it's all by design. Okay, but lately you've been taking up a lot of my time. Girl, sorry to say, I'll be gone for 19 days and ain't broke. That's how long it'll take for me. I gotta find my own way for you to be a place in my heart on each and every day. No need to apologize. It's on me, the effect that you got on my mind. 2 Sí, semanas. no, I'm acabando gonna de... miss you. They say we don't say the same. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. Oh. 5 meses. We was never exclusive or official, kept the labels elusive. My friends fucking with Nikki down for commitment. Me, I was more sporadic with all the usage. And I guess I did use ya. Unlike my ex who complains that it did to her. Things changed ever since the kid moved to the burg. Getting stupid on a Wednesday. Cops came to my watch, told the police was alert. They ain't got the evidence, it's in the bush too blurry. Yeah, and we trying to celebrate. Sí, sí, eventualmente los voy a subir. Lo que te iba a decir es, no sé por qué no estoy viendo la imagen de la transmisión. Voy a chequear en mi celular ya, dame un minuto. ¿Me confirman si el audio se escucha bien? No sé. Yo dije que no puedo porque tengo problemas con audio. Sí, sí, ya dame un toque. Estoy viendo un podcast, haciendo tocar, Photoshop y jugando algo a la vez. Bueno, ya, en un toque. Dame 5 minutos y empezamos. Y arrancamos con esta vaina. Por mientras, para la gente que se está conectando, respondan la pregunta, porfa. ¿Cuál es su película favorita de Tim Burton? Para saber. ¿Y por qué? Y bueno, y por qué, si quieren. Claro. Muy importante el y por qué. Hola. No, no escucho los audios, Micho y Café. Ah, no, ya escuché. I'm gonna miss you. Back in high school when we first met. The second time I seen a girl undressed. They said that the first was the worst, and that's so true. I haven't spoken to her for years, man, she old news. Anyways, we went out to see this movie. Had to tell security that you ain't with us. And if my parents found out about you hitting up in my room, they be tripping old Lucy. I wouldn't say I fell in love. I guess all it's up to be a time when you wouldn't be mine. We ain't meant to be monogamous, it's all by design. Okay, but lately you've been taking up a lot of my time. Girl, sorry to say, I'll be gone for 19 days and ain't broke. That's how long it'll take for me. I gotta find my own way for you to be a place in my heart on each and every day. Just no need to apologize. It's on me, the effect that you got on my mind. I'm gonna miss you. They say we don't say the same. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. ¿Ya Michoy? ¿Aló? Oye, ¿va a haber noticias, amigos? No. Estás emperrado con eso. Ok, me confirman que sí se escucha bien el audio, entonces empezamos. ¿Podrían subir un poquito el volumen a sus audios? Porque creo que... voy a bajar la música, creo que está muy alto. Ahí está mejor. No, la música está muy alta. Tiene que bajar.
Demi Villan nos dice Mars Attack. ¿Han visto Mars Attack, no, gente? Para poder hablar de eso. No te voy a mentir, yo todavía no la he visto. No he tenido el placer de verla. Acércate un poquito. Che, acércate un poquito, por favor, al audio, que no se te escucha muy bien. O al micro, o sube tu volumen, o... Súbeme el volumen en el disco, si no. Ya, está bien, está bien. Te voy a subir directamente el volumen. A ver, dale. A ver, ahora se me escucha mejor. Sí, sí, sí. Boris, ¿tú? ¿Qué? Te estoy subiendo el audio ya. La música, bájale. La música. Sí, sí, sí. Según nuestro estimado Boris, el señor Timmy Burton tenía 2 padrinos mágicos, uno era Cosmo, el otro era Wanda. Ya, Ay. Ahorita empezamos. Muy poco. Voy a bajarme el audio y voy a mutearlos un toque para lanzar la presentación del capítulo de hoy. No hay problema. Listo. Muy pocos cineastas tienen un estilo tan único y reconocible como Tim Burton, quien, a través del trabajo de la forma y el color, logra transportarnos a escenarios de pesadilla, a ese otro mundo macabro y oscuro que subyace en nuestros más profundos miedos desde que somos niños. A veces es un mundo impredecible, cargado de una geometría de líneas discontinuas quebradas que parecieran aborrecer el ángulo recto. Otras veces es un mundo mecánico y frío que pareciera más bien resultado de la industrialización en una distopía retrofuturista. Son mundos de pesadilla que, sin embargo, se muestran en un tono juguetón, donde definitivamente las leyes de la física no son más que una sugerencia y todo se puede trastocar. Igualmente macabros y caprichosos, estos mundos burtonescos son lugares de imaginación desenfrenada. Pero ¿de dónde viene esta atmósfera cargada de oscuridad? Podemos rastrear las influencias de Burton en la literatura, tal vez, con los inicios de la novela negra, en los cuentos de Edgar Allan Poe, pero también podemos verlo en las ilustraciones macabras de John Mortensen y directamente en el cine expresionista alemán de inicios del siglo XX, donde directores traumatizados por los estragos de la Primera Guerra Mundial plasmarán una visión de fantasía oscura y macabra. Es el caso del gabinete del Dr. Caligari, que sirve de referencia directa a la construcción de algunos planos del joven Manos de Tijera, adquiriendo su deformada geometría y ausencia de ortogonalidad, pero al mismo tiempo heredando contenido en cuanto a la creación del personaje de Edward, un análogo contemporáneo de Cesare, el arquetipo del muerto vivo. Asimismo, Metrópolis de Fritz Lang le cede a Burton la imagen de una ciudad expresionista, oscura y sumida en una profunda división social, como en el Batman de 1989. Cada atmósfera revela un valor narrativo acorde a los personajes que la habitan, es así que se establecen arquetipos presentes en ambas películas, como el científico loco y su castillo laboratorio en la cima de una colina, alejado de la ciudad, que podría ser también una mansión baticueva. Un castillo de arquitectura oscura, normalmente gótica y deteriorado por el paso del tiempo. Una relación con esta temporalidad que la arquitectura desgastada hace entender como un signo del conocimiento ancestral que a duras penas se abre paso en nuestra realidad plastificada que no la entiende, sino más bien la rechaza. Burton se identifica con estos arquetipos, con ser diferente, con el contraste y el alejamiento de una realidad que le parece alienante.
Una normalidad que se caracteriza por ser plana, simplista, conformista y obediente de las normas que nos impone la sociedad. Tal enfoque es como el que se muestra en la ciudad del joven Manos de Tijera, conformando una realidad exagerada, una realidad que profundiza en un previsible estereotipo de normalidad, a propósito para contrastar con el otro mundo, el mundo de fantasía oscuro y macabro, pero juguetón y entretenido al mismo tiempo. El de Burton es un planteamiento estético que se agradece, es un manejo de escenarios que contribuyen fuertemente a la narrativa fantástica, estableciendo atmósferas teatrales, alejadas de una puesta en escena ligada a la naturalidad predecible del día a día. Nos transporta a vivir las pesadillas con él y experimentarlas a través de las visiones de una arquitectura imposible. Sin más dilación, vayamos ya mismo a profundizar en este tema, en lo que significa la arquitectura en el cine de Tim Burton. Bueno, bienvenido gente a un capítulo más de Arquitectura al Aire, el video podcast en el cual tocamos temas de arquitectura, de cine y de cultura pop en general. Esta noche me encuentro con mis compañeros de siempre, con el señor Boris. Señor Boris, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos amigos a su podcast semanal de arquitectura y cine en general. Estamos tratando más esos temas últimamente. Bienvenidos a todos. Bueno, gracias señor Boris. También me encuentro esta agradable noche con el señor Che, nuestro enviado internacional, que se encuentra actualmente en California, Estados Unidos. Señor Che. ¿Qué tal, estimado? Como tú sabes, aquí en el extranjero, disfrutando, haciéndome vacunar, inyectándome lo que es el nuevo chip de 5G que nos están implantando a todos para lavarnos el cerebro y comprar más cosas hechas por los americanos. Pero todo bien, muchacho. Aquí esperando poder tener una charla amena sobre Tim Burton, y habiendo escuchado lo que en tu presentación inicial, la verdad quiero discrepar un poco en el sentido tenebroso o de terror que tiene. Es más como una especie de sátira, yo creo, del trabajo de Burton, ese género. Por supuesto. Estamos aquí para compartir, debatir y rebatir ideas o prejuicios. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal ha sido su semana, señores? ¿Qué tal? ¿Llena de emociones? ¿Llena de experiencias nuevas? ¿Qué han estado haciendo? Boris, ¿qué has hecho esta semana? Trabajar, ver películas de Tim Burton. Nada más. Tranquilidad. Igual por acá también hemos estado chambeando toda la semana. Bueno, Che está de vacaciones, pues, ¿no? En Estados Unidos. Che está de vacaciones se está en Estados Unidos. ¿Qué has hecho, Che, en Estados Unidos? Aprovecho del sistema de trabajo remoto. Parece bien. Esta semana ha estado un poquito densa también en cuanto a temas de política, ¿no? O al menos hoy día ha estado como bien movida la cosa. Cada vez que se acerca más a las elecciones se va a hacer más densa. Uh-huh. Igual ya tenemos que sacar nuestro podcast de arquitectura y política, ¿no? Sí. Lo sacaremos eventualmente. Eventualmente. La siguiente semana, amigo. Bueno, entonces, nada, ¿con qué quieren empezar? El mundo de Tim Burton es bastante amplio. O sea, yo he visto algunas, no he visto todas definitivamente. Tiene varias películas. Pero o sea, al menos las que me marcó. A mí me gustaría empezar, Sí. estimado. Sí, dale. Lo que me gustaría empezar es preguntándoles a ustedes ¿cuál fue su película favorita de Tim Burton? Ah, sí lo pregunté en la... No, de ustedes. Ah, de O sea, Nosotros. Ajá. ¿Cuál es tu película favorita? Bueno, personalmente yo tengo varias que me gustan, pero la favorita, o sea, puede llegar a ser un poco cliché, pero es la que me introdujo en el mundo de Tim Burton, es esta de Jack, pues, ¿no? Bueno, la que se llama Pesadilla antes de Navidad, pero que aquí en Latinoamérica tradujeron como la pesadilla, como el extraño mundo de Jack, perdón.
Y sí, o sea, es como... Y no me parece un mal nombre. No es, No me no es parece. un mal nombre, no es un mal nombre. Tuvieron buen tacto para traducirlo así. Sí. Pero sobre todo, ¿sabes qué me llama la atención de Chibolo? Porque la vi cuando era chibolo. Fue la... O sea, es la técnica de animación por stop motion, que yo no sabía que era stop motion, no tenía ni idea. Lo aprendí mucho tiempo después, pero creo que hay ahí una calidad estética que llama bastante la atención, ¿no? No se percibe, ¿no? Es como bien Pareciera artesanal. animada. Sí. Tiene un carácter artesanal que jala bastante la atención, sobre todo cuando eres niño, ¿no? Y no sé, parecen muñequitos, marionetas, cositas así de plastilina. Bastante, me jala bastante. O sea, de repente en la historia, en la trama, en el guión no me metí tanto. Pero como era un tema típico de Navidad y Halloween, es como que un niño lo digiere muy fácilmente y por ahí entré. Esa es mi película favorita. O sea, tiene varias, pero esa fue mi favorita por mucho tiempo. Ya. O sea, emocionalmente hablando, ¿no? ¿Tú, Boris? Mi película Big Fish. Sí, esa es mi película. Esa es la película que yo considero que resume toda la carrera de Tim Burton. O sea, están todos los puntos buenos, al menos a nivel de narrativa, porque estético, pues, no es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, esa es la que me gusta. Big Fish. Oye, hablando de stop motion, recuerdo que para el taller de Boracino, yo le llevé como idea arquitectónica el stop motion. ¿Ya? ¿Y qué te dijo? Sí. ¿Cómo pasarlo a arquitectura? Eso es lo que me dijo. En realidad Ya. yo lo pasé a la arquitectura a través de como una sucesión de estructuras. O sea, al final me fue más o menos, ¿no? Ujú. Obviamente en ese taller no critiqué tanto, pero sirvió como un proceso para entrar al diseño. Claro, Y en ese taller de paisaje. claro. Ujú. Interesante, Entonces está interesante eso también, ¿no? Justo por lo que decías, porque me comencé a ver un montón de películas en stop motion. Sí. Pucha, sí, bueno, yo no tengo tan gratos recuerdos de ese taller de Brasil, ¿no? pero, Mm, pero bueno, si le llevaste ese tema, interesante. Ahora quiero saber... Sí, no, Sí, no me fue mal por el... De hecho, las ideas le gustaban. Siempre le gustó las ideas que le llevaba. Pero él es muy, ¿sabes qué? Exquisito con los errores en planta, ¿no? Sí, Te sí, sí, putea sí, sí, muy sí, hardcore sí. por esas cosas, ¿no? sí. Entonces, Es verdad, eso es cierto. Pero el Eso sí tema, confirmo. el tema en sí como concepto arquitectónico de stop motion tiene demasiadas consideraciones, pues, muchachos. O sea, no es tampoco tan fácil de manejar. No, definitivamente. O sea, es una buena idea, pero el planteo es complicado. Ujú. Che, ¿y tú? claro. ¿Cuál es tu película favorita Mi de Burton? película favorita de Tim Burton es Charlie y la fábrica de chocolate. Ya. Esa me gusta mucho. Es buena. Sí. La película es muy buena. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Demasiadas reflexiones sociales, Ujú. un paisaje bastante... Además, me encanta ese concepto de que tiene de que el espacio exterior es una cosa, pero el espacio interior se transforma, es tan dinámico, se transforma tanto, que, no sé, me llama demasiado la atención. O sea, es como que entras por la fábrica, tienes los pasillos normales que uno se imagina en una fábrica, y de repente tienes el gran río de chocolate con pequeñas islas en este espacio contenido. Tienes Los donde Umpalumpas. se da, por ejemplo, no, o sea, Es aparte de los Los aparte de los Umpalumpas. usuarios, Men, los Umpalumpas. Es lo mejor de la película. ya, los Umpalumpas, pero no, me lo lo que más recuerda a la lo que me, gente. lo que me bloquea, por ejemplo, es el ascensor. Que tú aprietas un botón y ese ascensor literalmente te puede llevar a cualquier parte del mundo, ¿no? A cualquier parte del edificio. Porque Ajá. incluso sale de la ciudad, sale de la fábrica el ascensor para ir específicamente casi al final del artículo donde estaba Charlie, para que él pueda lustrarle los zapatos y decirle que considere regresar con su familia. Oye, O sea, ¿qué te iba a decir? es Pero un poder espectacular. esta película también está inspirada en un libro, ¿no? En un cuento, la de Charlie y la fábrica de chocolate. Sí, pero o sea, la forma en cómo Ujú. la forma en cómo se demuestran los espacios
en la película es otra cosa. O sea, tú podrías darle esta película a cualquier otro director y tendrías resultados diferentes. Claro. Y de hecho creo que ya El trabajo, había el trabajo está una bastante previa, ahí. ¿no? Hubo una versión previa de los años 70, creo, por ahí, Ajá. ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Pero, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, o sea, ya te digo que mi favorita emocionalmente, o sea, con la que establecí un vínculo emocional desde chibolo fue esta, El extraño mundo de Jack, pero ahora que ya de viejo revisioné algunas películas, o sea, llegué a entender la de El chico joven manos de tijera. O sea, ya, pero ya más racionalmente, ¿no? Porque de chibolo como que no le entendí tanto. ¿Significado? El chico manos de tijera, Edward Scissorhands. Claro, claro. Scissorhands. Y Ujú. nada, y me parece también o sea, una muy buena, muy buena película, porque es bastante económica en cuanto o sea, a producción, pero narra bien, o sea, cuenta bien la historia y redondea los personajes, pues, ¿no? Redondea los personajes, construye bien el personaje de Edward y de la chica que es interpretada por Winona Ryder, que no me acuerdo su nombre. Y sobre todo el contraste de la ciudad, que es como exageradamente normal, con el castillo, o con el... Claro, con el Con la castillo cosa gótica, ¿no? del científico, con la cuestión gótica, ajá, del científico, ¿no? Creador, así como científico loco, con sus cuestiones así mecánicas. Y creo que Burton, a través de su filmografía, siempre mantiene esos contrastes, pues, ¿no? Y por eso creo que Edward Scissorhands, como es una de las más antiguas, es como más o menos hace como un antes y un después en esa tendencia a mostrar los contrastes de cómo Burton se aproxima a una... O sea, trata de contar cómo es él diferente, ¿no? Y cómo él se siente diferente y cómo lo demuestra a través de sus personajes, ¿no? Y creo que Claro. habíamos discutido un poco de esto, ¿no? Che, habíamos hablado de esto la vez pasada, que había un documental en Netflix que me comentaste, ¿te acuerdas? Ah, Que- sí. Deben ver, un- definitivamente deben ver el documental de los que nos formaron. En el caso, por ejemplo, los cuentos que nos formaron, Ajá. las películas que nos formaron, y el caso de El extraño mundo de Jack está en las películas navideñas que nos formaron. Ujú, ujú. Es, Navideña. Y cuenta un poco sí, cómo fue su paso por Disney, ¿no? cuenta cómo fue la historia, o sea, cuenta la historia de cómo se hizo El extraño mundo de Jack, cómo esta película, a pesar de haber sido concebida en teoría y en concepto por Tim Burton, cinematográficamente no fue concebida por él, porque su participación durante el rodaje fue bastante limitada. Claro. Pero lo interesante de esta película es cómo habla un poco de su historia, de cómo es el, este realmente gran actor, sus orígenes los tiene en el lugar más inesperado que es Disney. Que no te lo esperabas, ¿no? El, No te esperabas que Tim Burton salga de no, Disney. ¿qué te vas a esperar tú que un cineasta de este calibre con este tipo de obras salgan de Disney? O sea, películas. Yo cuando vi este documental me quedé como que embobado, porque ¿cómo te ibas a imaginar que, por ejemplo, El extraño mundo de Jack salga de Disney? Por ejemplo, esta otra película que te comentaba de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Salga de Disney. Ujú. Pero era su etapa Esas más son experimental, ¿no? No, Disney. no es una etapa experimental, sino que, como menciona en el mismo documental, y si lo lees te puedes informar un poco, Ujú. el estudio ¿cómo se llamaba, Michu? Touchstone. El Touchstone, ajá, Touchstone Touchstone. Studios, era el patio de juegos de Disney, era donde descartaban todas estas películas, estos conceptos cinematográficos que no estaban acorde a los principios filmográficos de Disney. Que las películas que no eran para niños, las películas que no son para un público apto para toda la familia, sino son películas para un público específico adulto. Ujú. Y El extraño mundo de Jack, aunque es una película para niños, en el momento, en el año en cuanto se fue concebido, alrededor de lo que es el equivalente a las princesas de Disney, el Rey León, la Sirenita y estas vainas, te topas pues con El extraño mundo de Jack de repente y Disney no va a ponerlo, pues no va a poner su nombre encima de eso. Es completamente contrarios postulados Es muy sobre bizarro, ¿no? cómo Es como que... sí es muy bizarro. Sí,
Sí, O sí. sea, no es negativo en sí, no le veo problema tampoco, no le veo algo malo en sí como película, pero Claro, pero te pinta una atmósfera sí se percibe una oscura. lógica completamente, no, sí se percibe una lógica completamente distinta a Ujú. la que manejaban las películas en esos años, pues. Claro, Y y sí lo entiendo que por es la qué, propuesta de Disney normalmente, pues, ¿no? Porque Disney nunca fue oscuro, o sea, nunca tenía esa tendencia, no sé, pues, a bueno, ser tiene sus cosas, macabro, ¿no? Disney tiene sus cosas macabras, hay Porque que ser no, sinceros. pero si te vas al origen, o sea, yo me acuerdo que había una competencia entre dos casas productoras de animación. Una era Disney y la otra era la que producía el gato Félix, que no recuerdo cómo se Ajá. llamaba. Pero esa sí como que tendía a ser un poco a temas más adultos, ¿no? Temas más, o sea, menos como que infantiles, de fantasía, sino más bien Ujú. como un poco temas más serios. Creo que es la misma que produjo a Betty Boop, por ejemplo. Entonces, Disney creo que siempre se fue perfilando hacia contarte historias lindas, bonitas, agradables, family O sea, friendly. al final, no sé si family friendly y agradables, pero sí a tener finales felices, en general. O sea, el típico final de Disney. Que en Claro, Eso, pero realidad también eso lo sí es tienen las películas de Tim Burton. Tim Burton tiene o sea, finales felices. las películas de Tim Burton lo tienen, pero son como que los últimos minutos. Tienes un desarrollo bastante amplio, o sea, el desarrollo es más importante que el desenlace. Ujú. En cambio, en las películas de Disney de esos años, tú podías percibir que lo más importante era el desenlace más que el desarrollo. Ya. Puede ser, Podría ser. puede ser. Sí. Pero igual, o sea, como dice Boris, las películas de Tim Burton también su final feliz, pues. Bueno, relativamente, ¿ah? No es como que tan feliz. Por ejemplo, Edward no se queda con Kim, con la chica. Claro, claro. O cosas así. Pero bueno, o sea, yo creo que lo importante, lo rescatable es, otra vez lo digo, la propuesta estética, ¿no? Que lanza Tim Burton, no es revolucionaria porque ya, como lo dije en el inicio, hace como una revisión de las vanguardias estéticas como el expresionismo, ¿no? Mm. Con esas formas tan raras, esa geometría deformada, esa arquitectura imposible que en verdad no es, si lo aterrizas en la realidad, no es habitable o no es cómodamente habitable, Claro. pero, pero que se agarra de eso, o sea, se agarra de eso, de esas formas, de esos patrones raros para crearte una atmósfera, un mundo de pesadillas, de ensueño fantástico que te hace trasladarte, o sea, te saca de la realidad, te saca de una, o sea, de algo La que, normalidad, de una ¿no? De normalidad, una... ajá, que tú podrías esperar, ¿no? Y creo que ese es el gran plus que tiene el cine de Tim Burton, ¿no? Que su propuesta Yo creo estética, su que al propuesta de cine. contrario, o sea, su plus, o sea, lo que él hace es como sacar todas estas que son muy de academia, muy de pues, gente snob, y lo mezcla con la cultura popular, ¿no? También, Y claro. entonces sus, sus películas, pues son clásicos, Son clásicos. o sea, terminan siendo clásicos. Sí, al final como intenta normalizar como estas cosas extrañas, ¿no? Que suceden, como el mundo de Jack. Ujú. Cualquiera pensaría que, o sea, imagínate, enséñale a alguien extremadamente conservador, ¿no? Va a pensar esas cosas del demonio. Satán. Pero en realidad está normalizando esas cosas porque no te está diciendo que eso te hace daño, sino Oh, así que... como el planteamiento de decirte que hay un pata que tiene las manos de tijera. O sea, es propio de un cuento, ¿no? De un cuento de fantasía, pero Todo lo claro, que hace como Tim Burton. claro, es lo que hace Tim Burton, pero como mencionas, o sea, al momento de tú aterrizarlo en una, digamos, disque realidad, ¿no? Normalizada, que es este pueblito en donde vive la familia que adopta a Edward. Ese contraste, o sea, generar ese contraste entre mundos, digamos, es volverlo popular, pues, ¿no? Es traerlo a la cotidianidad, de alguna manera. Porque igual, o sea, el expresionismo no es que haya sido snob, sino que era el arte que había en esa época, pues, ¿no? Era la vanguardia artística de los años 20. Entonces, era simplemente una propuesta estética, ¿no? Que estaba de moda.
De repente eso era lo popular en ese momento, ¿no? Estuvo de moda. No Entonces, estoy tan seguro si fue popular o no, pero sí, como popular. después de la Segunda Guerra no fue muy bien visto. O sea No, sí, cómo no va a ser bien visto, viejo. Si tienes, por ejemplo, películas como Nosferatu, que hasta ahorita hay gente que se sienta a ver esas películas. me refiero hay- en realidad al expresionismo alemán, por ejemplo. En pero lo general, analizamos, o sea, al menos los que revisan cine tienen que analizarlo sí o sí, pues, ¿no? Para ver la evolución de las vanguardias y como que su impronta en el cine contemporáneo, ¿no? Lo que ha marcado en los cineastas de son ahora. grandes referentes. Son grandes Son referentes. grandes referentes. Ujú. Pero, o sea, igual, no siento que para su época como era algo común. Ajá. Y después de Tim Burton, pues sí fue muy común. O sea, como te ayuda a entrar, ¿no? Te hace como una pequeña introducción a ese mundo. Y luego te permite disfrutar mejor. Sí, ese es mi punto. Además, otra cosa que hace Tim Burton que es interesante, tiene una postura con respecto al paisaje. Y esa cosa también es muy interesante, ¿no? Porque sus entornos no son, pues, cualquier sitio, sino tiene lugares muy específicos, como es el pueblo, que se está perfilando para cambios industriales y villas antiguas, de 1800, ponte. Sí, sí, sí. Pero también ese contraste, el de lo que mencionaba al principio, ¿no? Por ejemplo, en la película que dices de Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Es ese mundo industrial, ese choque de como que Claro, es como un poco la revolución representado industrial durante inglesa, ¿no? La revolución industrial inglesa, y abajo la Llega gente- al pueblito. llega al pueblito, exacto. Sí, pues. este es Es un- de hecho, por Me ejemplo, encanta como... Cadáver de la me novia. encanta como... Pero espera, volviendo un toque a lo de Charlie y la fábrica de chocolate, me encanta como al inicio habla de cómo su padre antes trabajaba en una fábrica y eventualmente lo reemplaza por un brazo robot en esta fábrica y su conclusión, ¿no? Medio desenlace de la historia de su padre es que recupera su trabajo en la fábrica, pero ya no como un trabajador extra, sino como quien le hace el mantenimiento al brazo robot de esta fábrica. Ujú. ¿Mm? Sí, o sea, yo creo que eso es una de las cosas más O interesantes. sea, claro, de lo que hablas de cómo se da esta transformación cultural de forma tan natural y que de cierta forma puede desenlazar en un final feliz si te capacitas. Claro, claro. De hecho, claro, este cambio que hubo, no sé si fue cultural, pero sí lo expone como un entorno. No siento que lo exponga como cultura. Es como cultural bastante impactante porque habla de cómo, o sea, cómo todos, desde las perspectivas de cada uno de los pequeños, sus padres, se han visto afectadas pues, por estos cambios. Claro, claro. Cómo ha sido afectado los cambios La economía, postindustriales claro. a nuestra familia, a No nuestro a la origen. nuestra, pero sí a la de, al menos las personas dentro de la película, los usuarios. Claro, claro. Pero, Sí. claro. No, yo me refería más, por ejemplo, a la novia manos de tijera. La novia El cadáver. cadáver de la novia. La novia La cadáver. novia El cadáver de la novia. Que sería chévere, la secuela. La La novia secuela. No creo que tenga secuela. Tiene un final y es un final, no es un final abierto como Sí, estamos sí. acostumbrados a ver esto en las Pero películas sería- hoy en Las día. películas de Burton no tienen segundas partes, excepto Batman, pues, ¿no? Que No, ya es- Alicia Pero es la de que la no lo de la hizo, maravilla. bueno, la segunda sí, ¿no? Tiene segunda parte. Claro, pero es porque está referido al libro, pues, ¿no? Porque el libro tiene segunda parte. ¿Mm? O sea, ¿Qué? O sea, lo bueno de Burton es que adapta versiones literarias a películas, ¿no? Y en el caso de Alicia en el Ah. País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, son dos obras de... O sea, que las ha adaptado. Yo no he pues. visto esas películas, amigo. Yo no he visto esas. Yo las he visto como que en segundo plano, haciendo taller y las puse ahí. En verdad, esa etapa Yo de sí mi las vi en vida el en cine. que estuve en la universidad es como que no le presté mucha atención a nada. No, pero
Pero al menos la propuesta estética se mantiene, pues, ¿no? La propuesta visual ¿Cuál de son Tim Burton. excepciones, no? Él si él pudiera no hiciera pues secuelas, ¿no? No creo que sea su premisa hacer secuelas, ¿no? Como Sí, otros no. que hacen pues sagas enteras. Sí, no era su búsqueda, pues. Ahora dicen que ya ha venido, o sea, ha ido viniendo en decadencia Tim Burton con los años, ¿no? Y se está repitiendo, se está Yo- reciclando. Está como que Es ya... ¿Cuál es la porque, última película de Tim Burton? es porque a diferencia de sus años Dumbo. más jóvenes, Dumbo de 2019. pero digo es porque es diferente, a diferencia de sus años más jóvenes, en sus primeros años, ahora trabaja directamente con Disney, ya ahora sí tiene que ceñirse a esas políticas de las cuales antes estaba en contra. Por ejemplo, Es El planeta de los como- simios. Nunca me esperé que Burton haga una adaptación del planeta de los simios. Es una... ¿Viste la original, la antigua? Sí, La la de los original 70, es- por supuesto que la vi. Ese es un clásico también, ¿no? Pero en teoría esta es una secuela, no es un remake, es una secuela o algo así. Es un remake, no es una secuela, es un remake. ¿Sí es un remake? Ah, bueno. Sí. Sí, Es pero... que, o sea, tiene un nuevo origen, pues, o sea, vuelve a hablar de cómo se inicia todo, de cómo, o sea, vuelve a plantear toda la historia. es un reboot, entonces es Desde un el reboot. principio. No sabría decirlo si es un robot, es que lo que pasa es que en la película original ya hablan de dónde parte todo esto y las exageraciones y los memes que ya todo el mundo conoce, pero en la película de Burton es como que todo lo que se habló y resumió en unas 2 horas, hora y media más o menos, Ujú. creo que dura la película original. La primera, ahora lo tienes en 3 películas, si no me equivoco, del planeta. Ah, pero creo que Burton solamente dirigió la primera, no estoy seguro de las otras. Sí, pero o sea, tienes el desarrollo completo en 3. No, esa es la diferencia. Sí. Ya quién esté cargo y quién no es otra historia. Y creo que no se luce, pues, ¿no? Su cine en esta película en particular. O sea, no es como que profundice en las atmósferas macabras, ni tampoco en esta fantasía como juguetona del mundo de Jack, de los colores, ni del cadáver de la novia tampoco. Entonces, no se luce su... Y yo creo que Estilo. para lograr esa estética no es Tim Burton, es su equipo, es todo un team. Pero va cambiando, ¿ah? O sea, va cambiando de equipo a través de las películas. O sea, yo creo que es un discurso. Por ejemplo, en Big Eyes, en Big Fish, esto no tiene la estética, pues, No. pero es La una clásica. muy buena película. Pero va igual. más o menos con Big Fish. O sea, Big Eyes, Big Fish manejan más o menos una misma estética. Sí, Y Dumbo pero yo también. creo que, claro, pero eso es el real Tim Burton, esta teoría, ¿no? Sin Tim, ¿no? Él solo haciendo sus cosas. Ya, por ejemplo, este es Big Fish. Pero es como una sensibilidad un poco más suavizada, un poco más aterrizada. O sea, es fantasía igual, pero no es esta fantasía No, de hecho, yo creo que grotesca. No es una fantasía tan grotesca como la que No, nos pero- tiene acostumbrados. Pues. Ninguna de sus películas es grotesca, o sea, no me parece como... No es Claro, como pero el es Alicia como en el País de las ¿no? Maravillas, el antiguo, ¿no? El antiguo que sí era grotesco. Como ¿de qué país era? De Polonia, creo. Bueno, O sea, No, ni idea. Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que sí es extrañísimo, pero es una obra maestra. ajá. Pero claro, no es eso. Tim Burton no es grotesco. Es gótico, ¿no? Es como... Es estética, ¿no? Es estética oscura, ¿no? Y es loco porque Mamá. ahora que estaba haciendo el video me acordé que la semana pasada hicimos o sea, tocamos a Helio y a Pataclown en algún momento y hablamos del expresionismo chicha. Y ahora, o sea, pensando en el expresionismo, o sea, siguiendo ese discurso, en verdad Tim Burton trata de aterrizar, pues, ¿no? Contemporaneizarlo igual el expresionismo de alguna manera. Pero igual sus sets, creo que la diferenciación es que en los sets de, por ejemplo, Big Fish o Big Eyes, se aterriza un poco más en la realidad, no son tan teatrales. O sea, los escenarios, ¿no? Como no sé, pues como el mismo Edward Manos de Tijera. Es un poco más teatral todo, o sea, las casas todas son como ridículamente igualitas. El mismo castillo, el científico, y así en otras películas, ¿no?
ahí hay un contraste. Yo creo que entonces hay dos Burton. Hay uno que te plantea escenarios o atmósferas más aterrizadas en la realidad o buscando un realismo, como Big Fish, o otras buscando más teatralidad, ¿no? Que sean más un telón de fondo para el desarrollo de sus personajes. Como... Mira. Sí. Haciendo una analogía, yo no concuerdo, pero haciendo una analogía con la arquitectura, ¿no? O sea, yo creo que responde más con la gente que se junta en ese momento. No creo que El extraño mundo de Jack se haya dado solo por Tim Burton. De hecho, me parece que él aportó más en un aspecto narrativo que en un aspecto estético, ¿no? No, sí, él hizo O toda... sea, y- O sea, los bocetos y toda la cosa Él ¿Lo hizo hizo? prácticamente toda, pero él no dirigió. O sea, no dirigió O sea, porque... lo que comentan, por ejemplo, en el documental de ¿Mm? las películas que nos hicieron, las películas navideñas que nos hicieron, comentan que él comenzó a concebir estas películas de su estancia en Disney haciendo garabatos de los personajes, haciendo bocetos de cómo debería de ser la historia, haciendo Ajá. cómics, por así decirlo. O sea, Burton dibujaba todo el tiempo. O sea, tenía esas rarezas, Sí. o sea, esos mundos raros en su cabeza desde Se siempre. gastaba dibujando todo el día y su obsesión estaba con el mundo Sí. de Jack. Pero claro, Sí, me la literalmente, dibujaba, pero él no sí. sabía hacerlo real. O sea, yo creo que es un tema eso. Ah, también. claro. Pero él sí lo hizo real cuando hizo El cadáver de la lluvia, que ahí sí participó. Claro, lo que pasa es que Más activo. en el primer equipo de desarrolladores En el- no es el mismo, lo que pues, ¿no? pasó, por ejemplo, Yo lo no sé, que digo es que que un los director papeles- no es solo, es con su equipo. O sea, no puedes hacer Claro, una pero película. como los arquitectos, o sea, tú no eres Sí. tú solo sin tu equipo. O sea, hay un arquitecto siempre a la cabeza, pero hay un montón de practicantes y otros arquitectos. que Claro, están ahí. mira, por ejemplo, lo que une en todas sus películas es este impulso narrativo, ¿no? Como meta narrativo sobre contar cómo es contar, ¿no? Entonces, que tiene, pues, es el ensayo que tiene Big Fish, ¿no? O sea, y yo creo que eso es lo que tienen sus historias, son leyendas, todos. Pero justo eso, o sea, no son cualquiera, no son leyendas cualquiera, no son fábulas de Isopo, sino son leyendas muy concretas. Y ese es su planteamiento del paisaje, ¿no? Porque es más o menos estas leyendas que te cuentas para entender lo desconocido en el bosque. Claro, mira, tú ves cosas raras, Como sombras en el Sleepy bosque. Sleepy Hollow, como la Claro, leyenda del como jinete sin cabeza. Claro, mira, por fuera del hecho de que fue real o no, Sleepy Hollow fue una historia, una leyenda que se contaban para explicar lo que sucedía en el bosque. Y eso tiene mucho, hay una tradición, sobre todo en Inglaterra, de hacer esto, ¿no? De crear mundos fantásticos a través de la oscuridad del bosque, ¿no? A la que no debes ir, porque ahí está Satán. No Claro, Es como la roja. Sí, creo que es ese paradigma de la literatura de cierta época, ¿no? Que era el ser humano contra la Es naturaleza. que la literatura normalmente se utilizaba para poder generar advertencias. Sí. Pero de esa No, literatura no. beben las atmósferas de Tim Burton, pues. O sea, Claro, él sí, claro. se trata de establecer temporalmente como que en ese estilo. En ese estilo de narrativa, literario, de construcción de atmósferas. Dentro de ese paisaje pintoresco de repente inglés. O esa búsqueda de la fantasía para contar leyendas. Entonces... Porque mira, eso a nivel es- urbano, Sí. a nivel urbano, Ujú. analizando por ejemplo El extraño mundo de Jack, eso no es una ciudad, es una villa, es un pueblito, es algo rural. Entonces El pueblo de Halloween. claro, entonces él pone lo rural por sobre la ciudad. Lo mismo pasa como en Manos de Tijera, ¿no? Que todas las casas son igualitas. Entonces, como es una crítica, ¿no? Sale alguien distinto y es excluido, ¿no? Es intentado excluir. Es que él se Entonces, siente distinto. Eso sí es muy personal, por ejemplo, del director. O sea, yo creo que Claro. Tim Burton siempre se sintió excluido, siempre se sintió diferente. Incluso desde Eso. su paso inicial por Disney, ¿no? Que lo echaron. No lo echaron, pero prácticamente se tuvo que ir porque no encajaba, pues. Él siempre fue el diferente. claro, igual, claro, es un planteamiento identitario, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? Su arquitectura son lo rural por sobre la ciudad igual.
ahora que lo estás diciendo, que dijiste Sleepy Hollow, me acuerdo que su película era de este detective, ¿no? Que salía de la ciudad, donde todo estaba, pues, en este proceso industrial, ¿no? Estaba contaminado. Las fábricas lo estaban contaminando todo. Se va al pueblito donde hay estas fábulas, ¿no? Estas leyendas. Y él intenta racionalizar esas fábulas, ¿no? Ese es el planteamiento. Si no me equivoco. Sí, pero es loco como, o sea, lo que mencionas, que no salir de la ciudad, o sea, la ciudad ya como elemento construido en nuestro imaginario como presencia arquitectónica ya significa lo conocido, lo establecido, lo racional, el mundo lógico, ¿no? Y en cambio las leyendas están más allá de la arquitectura, están donde no está urbanizado, donde no está colonizado, en la periferia, en el bosque, en ese... No necesariamente, o sea, las leyendas están siempre fuertemente ligadas a un entorno. En este caso, por ejemplo, como tú mencionas, puede ser el bosque, pero por ejemplo, el caso de Charlie la fábrica de chocolate está estrechamente relacionada con lo que es este entorno místico de la fábrica, de que tú no sabes qué hay dentro. Claro. Es que hay un optimismo tecnológico, por ejemplo. Hay un optimismo ahí tecnológico. No necesariamente tecnológico, pero sí hay una cosmovisión de que detrás de al interior de una fábrica es completamente ajeno a lo que sucede al exterior. No es nosotros que hemos visto por experiencia planos tras planos hasta el cansancio de fábricas, que eso no es verdad, que en realidad el entorno está bastante ligado a lo que es el exterior, pero en el caso de esta obra literaria que es el caso de la fábrica de chocolate, sí, o sea que hay un interior y un exterior que están fuertemente desligados. Claro. Es que no hay una función que determine la forma, porque tú por fuera es una fábrica convencional y por dentro es como que algo... Un mundo. Un mundo, claro, lleno de fantasía y de cosas que se mueven. Y un palumpas, ¿no? Que suben y bajan. Que aprietan botones. O sea, yo creo que ese es su planteamiento inicial y de ahí juega, ¿no? Mezcla estos entornos industriales, o sea, preindustriales, ¿no? Que están contaminando todo así. Y lo mezcla con, por ejemplo, la magia del bosque, entonces sale Charlie de la fábrica. O sea, comienza a mezclar, pero su planteamiento inicial, o sea, su postura con respecto al entorno, al paisaje, es esa, ¿no? Y sale de esos, porque yo he visto bastantes cuadros, sobre todo en Inglaterra, donde tienen esta magia del bosque, ¿no? O sea, pero es profana, no es algo a lo que ir, sino es algo que... Miren, niños, esto les va a pasar si se meten al bosque, claro. No se metan. Es peligroso. La naturaleza que agrede al humano, que es peligrosa, que como que te limita, ¿no? Te limita tu entorno. Pero es la magia también, o sea, lo desconocido es lo mágico. Sí, también es lo mágico, y por eso... O sea, por eso puedo leer que de alguna manera... o sea, dentro de la ciudad haya otra propuesta, ¿no? Una contraparte a la naturaleza, o sea, la magia ya de por sí, y una contraparte tecnológica que sería como la magia artificial, ¿no? Lo creado ya por los seres humanos, ¿no? Que también hay un optimismo hacia lo tecnológico, pero no siempre es así, o sea, a veces es como intimidante, ¿no? Como tú ves a Edward con sus manos de tijera, ¿no? Y es intimidante o cosas así. Es diferente. Intimidante no sé, pero sí diferente. No, sí, o sea, la gente primero lo ve y tiene miedo, ¿no? tiene miedo. Son cuchillos al final del cabo. Claro, ¿no? Incluso hay una señora ahí del barrio que dice, no, esa es obra del diablo, una cosa así, ¿no? Es como que la típica gente... conservadora, ¿no? Que ve algo raro fuera de lo común y empieza ya a prejuzgar, ¿no? Y luego hay un psicólogo, creo que es cuando lo llevan detenido a la estación de policía y él le dice, es que él no se da cuenta, o sea, no tiene el sentido de la realidad muy desarrollado como nosotros, una cuestión así. Entonces, yo creo que Burton también se identifica con eso, ¿no? Viviendo en su mundo dentro de sus cuatro paredes, de su entorno gótico, ¿no? O sea, porque lo gótico le permite tener como que una zona de confort idealizada, ¿no? De fantasía. O sea, te permite no desarrollarte socialmente, pero sí potenciar la fantasía, la imaginación.
estos mundos diferentes, pues, ¿no? Raros. Es como nosotros, ¿no? Estamos dentro de la facultad diseñando pastruladas, ¿no? Y luego sales al mundo real y tienes que ver metrajes, tienes que ver como que cuestiones así, recontra No, prácticas, ¿no? pero Firmar es planos, una ¿no? postura. Lo que debe quedar claro es que es una postura, ¿no? Es una Cuando postura, tú sales es una vas a encontrar otra cosa, pero tu postura tiene que ser. Obvio, hay un montón de ofertas, ¿no? Hay cosas que puedes hacer, simplemente es para generarte un contraste, ¿no? No, igual, si tienes que ser metrado, lo haces, pero tu postura es el diseño. O sea, es desde dónde agarrarlo, Sí, más sí, sí. que lo que encuentras. Claro. Pero yo creo que su búsqueda, o sea, la búsqueda de contar sus historias a través de estas atmósferas es como nosotros, ¿no? Cuando proponemos un proyecto en la facultad que no es tan aterrizado, o sea, no es como que no te pones a pensar en cuánto te va a costar, o sea, no es lo primero en que piensas, ¿no? El diseño siempre parte de un impulso más, no sé, sensorial, más emocional. Sensorial, es interesante eso. Entonces, no tan práctico, no tan aterrizado a una condición económica, a una condición material. O sea, material en cuanto a su ejecutabilidad, ¿no? O sea, no te estás poniendo a pensar, oye, esto realmente se puede construir. ¿Me entiendes? Es igual, las atmósferas de Burton no se pueden construir, o sea, no se pueden habitar si se construyesen tampoco. Entonces, arquitectónicamente son imposibles, pero que te ayudan a trasladarte, ¿no? A otras realidades, a otros mundos y a que fluya la imaginación. Es igual, es como un ejercicio académico, en la facultad. La imaginación fluye y eso te permite pensar fuera de la caja, ¿no? Pensar de una manera no convencional, de una forma... Se me fue ahorita el adjetivo, pero había uno más. Es como ver una obra de Dalí, viejo, para ser sincero. O sea, Pero todo Dalí en es un- marketing. Ya, Bueno, pero, ya, o sea, en un principio. tengo aparte mis de lo que opiniones sea marketing, sobre Dalí, tengo mis escúchame, opiniones personales sobre aparte de Dalí. lo- A ti aparte te de lo que gusta, pueda Nacho. hacer, ya escúchame, aparte de lo que Voy a pueda dejar el hacer, bigote. tú lo ves y tú lo piensas imposible, pero de alguna u otra manera terminas viéndolo. Sí, es que llama la atención, Claro. pues lo imposible, lo que está alejado de la O sea, realidad, llama la atención porque justamente no lo vemos, no estamos Una vez acostumbrados a eso. construido ya no. Una vez construido, hecho o realizado, ya no lo llaman imposible, pero sí fuera de lo convencional. Ya, pues, pero por ejemplo, ya los arquitectos que han tratado de, o sea, que bebieron, por ejemplo, esta vertiente de constructivista de los años 80, creo, no me acuerdo de qué época está. Ay, Que trataban de hacer como estas formas raras, ¿no? El mismo Gehry, creo que Libeskind. Bueno, esa gente, ¿no? Que también... No, pero Libeskind No, es otro caso, ¿no? Porque no tiene tanta obra construida. Claro, tiene como dibujos. o sea, él sabe cuándo meter su arquitectura de Sí. construcción. Libeskind tiene el Museo Judío de... O sea, judío que tiene el mérito, o sea, debe ser una cosa que te confunda, ¿no? En realidad dicen que es toda una experiencia ir a ese museo. Sí. O sea, te cambia por completo la mente. Entonces, o sea, claro, las exploraciones que se dieron más fue Eisenman con sus casitas, ¿no? Raras. Y Frank Gehry, ¿no? Es que sí, pero... Son los que más tienen obras. Claro. Pero por ejemplo, para hablar o sea, de referentes que tratan de agarrar esos mundos como lo hizo Burton, o sea, Libeskind me parece una propuesta como que aterrizada, bastante aterrizada en la realidad, no como Gehry, Gehry se ve un poco en flor, o sea, fuerza ya la forma simplemente para que se vea atractiva y muy alejada de la funcionalidad, por ejemplo, esas cuestiones que hizo en el museo Guggenheim de Bilbao. Que Pero incluso tiene su papel. Sí, lo retrata un sí, sí, papel, lo retrata un capítulo de Los Sí. Simpsons, ¿no? De un papel arrugado y lo tiran. El clásico, después de eso, puta, la imagen del arquitecto desarrollas un papel y tienes una obra de arte. Pero mira a Libeskind, o sea, trataba de hacer más o menos lo mismo, pero bien logrado. No, pero o sea, cada uno lograba su objetivo, no es que necesariamente lo están haciendo porque tiene que ser funcionalmente espacial, sino el mismo Gehry habla de cómo desarrolla su arquitectura con un principio tanto estético como experimental. No, yo, o sea, personalmente, yo
como arquitecto sí estoy a favor de las posturas de Frank Gehry, por ejemplo, no estoy tan en contra de su trabajo. Claro, pero Gehry lo que hace también es, o sea, apoyarse en el optimismo tecnológico, ¿no? En el desarrollo del dibujo asistido por computadora que le permite dibujar sus pastruladas, construir sus pastruladas, ¿no? Construir sus pasos. Construir, que le permite ¿no? construir. Claro. Sí, sí. Igual yo tampoco es como que admire tanto a Frank Gehry, pero no me parecen... O sea, tiene obras, ¿no? Tiene obras buenas. El Guggenheim no es... Me gusta más el Disney Concert Hall. Esto... Creo que es más... que toda la estética que tiene se corresponde con lo funcional. O sea, no es solo forma. Claro, esto... Bueno... ¿Por qué estamos hablando de esto? Ah, ya, por cómo habitar los espacios de Tim Burton, ¿no? O sea, ¿Cómo claro, lo que... Una aproximación arquitectónica, o sea, desde lo construido, a más o menos un imaginario parecido, ¿no? Que propone Tim Burton en sus atmósferas o en sus arquitecturas Por ejemplo, el Centro de Artes Visuales de Eisenman me parece como una obra que podría ir... O sea, está entre estética... Está entre esta estética industrial y clásica. Uh-huh. Entonces la deconstrucción va en ese momento, ¿no? También juega con la forma y todo lo que hacen estos peones, pero esto es una obra muy interesante. Incluso su planteamiento urbano es muy chévere. Me parece que esa obra es un reflejo donde se podría evitar la arquitectura de Tim Burton, ¿no? Claro. Pero mira, o sea, Gehry, que hace estas deformaciones espaciales, ¿no? Que, o sea, podría ser muy criticado, ¿no? Desde el punto de vista de la funcionalidad. O sea, ¿para qué hacer ese esfuerzo constructivo cuando se puede resolver el mismo espacio de otra manera más sencilla, ¿no? Más sintética de repente, ¿no? Menos expresiva. Pero por el gusto de hacerlo, ¿no? Claro, por el gusto de hacerlo, por eso te digo, o sea... puede hacerlo, tiene alguien que lo financie, ¿no? Se vuelve un icono ya arquitectónico, podríamos decirlo. Entonces, sí, pero no es que te transporte, ¿no? A otro mundo, es simplemente una arquitectura llamativa. Y O sea, eso. Ah, ya. Che, ¿ibas a hablar? No, dale. No. No, entonces lo que me pongo a pensar hablando de eso es que la arquitectura en Tim Burton tiene un uso narrativo. O sea, no es una arquitectura que responde como mero entorno, sino Sí. es como una manera de seguir contando estas fábulas. Exacto. Y su estética retorcida pues responde a eso, o sea, Es que a la forma de claro, narrar. pero responde también a la... O sea, a la cuestión de cada personaje, ¿no? Claro, O sea, de alguna manera exterioriza la subjetividad de cada personaje, ¿no? Si está medio... Si es El introvertido, mundo si es loco, el mundo interior, pero Exacto. psicológico. El mundo psicológico Eso. lo hace exterior. Y se ve retratado en ese ambiente en el Claro, que se sitúa el personaje. Como las casas en el extraño mundo de Jack, ¿no? Como el doctor tenía su casa que era toda como muy formal, muy simple, y todo el resto tenía sus casas, como la casa de Boogie Woogie, ¿no? De Que era Boogie. un casino, Sí. o sea, literal. Así. Boogie. Boogie Boogie. Sí. Amo ese personaje. Pero bueno. Pero sí, pues, entonces es como... Es que el cine te permite eso, pues, ¿no? Pero... Y ahí la arquitectura dentro del cine todavía te permite eso, ¿no? Porque de alguna manera tienen que desarrollar... O sea, tienen que cumplir un papel narrativo la arquitectura, ¿no? O los escenarios dentro del cine, ¿no? Para contarte parte de la historia, porque nada es gratuito, ¿no? Si no sería una pérdida de dinero. Cada segundo del cine es costoso. Entonces igual en la arquitectura nada debería ser gratuito, pero a veces siento que arquitectos como Gehry podrían ser igual de criticados por eso, ¿no? Por tratar de construir, o sea, en la búsqueda de formas raras, no sé. Que se diferencian, por ejemplo, de la arquitectura que está más bien generada ahora por algoritmos de computadora, ¿no? Como estos software
de Rhino o Grasshopper, ¿no? Que te permiten hacer como cuestiones ya que tú metes es como una ecuación prácticamente que te genera un patrón y ese patrón te genera la forma. Es así, puedes hacer más allá que sólidos de revolución, un montón de cosas extrañas. Entonces, ya te hace cuestionarte, o sea, aproximarte de repente a las formas orgánicas de la naturaleza, hacer como una analogía, hacer biomimética. Ya hay todo un mundo, ¿no? de posibilidades en cuanto a forma, ¿no? de posibilidades formales que trascienden contar una historia, ¿no? Y la arquitectura, sobre todo, tiene que ser funcional más que representativa, ¿no? O sea, Hay veces que tienes que contar una historia. sí, sí, Se me sí. ocurre por ejemplo un museo, pero la postura, por ejemplo, muchas posturas de muchos museos, no contar nada, ser absolutamente Ser como un neutro. telón, ¿no? Como un telón de fondo para que el contenido sea el protagónico. Pero otros museos sí tienen un objetivo narrativo dentro de su propia arquitectura. O sea, por ejemplo, museos de arqueología, ¿no? Entonces resaltar la tectónica de las mismas estructuras que fueron encontradas o de los mismos hallazgos, ¿no? De las cosas que se encuentran. Entonces, es una postura, como arquitectos podemos tener una postura de neutralidad y otra de mímesis, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es totalmente válido. Bueno, la cuestión de los museos es que también manejan una temporalidad, ¿no? Porque hacen referencia por ejemplo, a un museo de historia natural, hace una referencia a una etapa del tiempo, ¿no? La formación de la Tierra de repente. O el museo de Pachacamac de Rodo, de Rodo y Pati, hace una referencia a un momento en la historia donde se desarrolló esta cultura, ¿no? Este, los Sichma, los Lima. Y Claro, hay una en el caso, por hay una ejemplo, variable temporal, es lo que digo. Entonces la arquitectura, al menos específica del museo, hace una referencia a esa variable temporal. Y ya, claro, en cambio el cine no, el cine es una cuestión de narrativa. Entonces la arquitectura que tú No produces, siempre en no, el cine. no necesariamente, porque por ejemplo en el caso el cine de Tim Burton siempre está ligado a un evento, a una serie de eventos de carácter temporal, o sea, no es atemporal como la mayoría de las películas. Es bastante, o sea, por ejemplo, en el caso de, como mencionan acá los comentarios, Sombras Tenebrosas, ujú, tiene una fuerte, una, no se te escucha una bien. relación bastante, perdón, Ah, ¿ahora sí sí. se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, 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 ahora sí. O sea, lo que decía es que, por ejemplo, en el caso de la película de Sombras Tenebrosas, tanto las actividades del personaje como su carácter tiene una relación bastante estrecha en cuanto a la época en la que está ambientada. Como una persona de, no sé, 1700, 1600, si no me equivoco, pasa a ser un habitante de los tiempos contemporáneos, por ejemplo. No sé si me entienden. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Es como, es anacrónica, te saca de Claro, un y lugar y te pone en otro. incluso claro, o sea, y lo que incluso a pesar de estar en dos etapas temporales diferentes, el desarrollo de esta película, arquitectónicamente están ligadas, o sea, no es una ajena de otra. No por estar en el futuro, por ejemplo, la mansión deja de ser clásica, de estilo arquitectónico clásico. Sí, 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 y es que, claro, o sea, la arquitectura también podría tener esa propuesta atemporal, ¿no? Hay arquitectura que busca ser, o sea, permanecer, ser perenne, trascender en el tiempo. Esto sería, por ejemplo, el caso de Alicia en el País de las Maravillas, que tiene su origen igual en los años 1800, 1900, aproximadamente por ahí inicia y de ahí se mete al conejo de gusano y está en otro espacio y en otro tiempo, literalmente. Es que para contar la fantasía ya no importa, o sea, No, en la novela en la novela sí está así, concebido como para estar ajeno ajá. al al entorno de ese. Claro, pero lo que digo es que una vez que tú atravieses el agujero de gusano, el agujero de conejo, te trasladas al momento que tú quieras, porque es fantasía, ¿no? A partir de ese hoyo, que tú te metes en ese hoyo, ya todo es fantasía. Entonces, hay, te desligas de la temporalidad. Ya no estás amarrado a un espacio, a un tiempo determinado. Entonces,
Están La- mezclados. La Porque, por única ejemplo, forma, el en cambio, la única forma Castillo de de las Reinas, la arquitectura solamente puede ir hacia adelante, o sea, ya no puede volver. El cine sí, el cine puede hacer referencia al pasado, puede, o sea, es móvil en el tiempo. no, en eso no puedo estar de acuerdo contigo, porque, por ejemplo, la arquitectura tiene un bastante empuje entre lo que antes y lo que sucede ahora. Y existen, por ejemplo, los estilos neoclásicos, que se llaman, que es literalmente el nuevo clásico. Es una reinterpretación de cómo se hacían las cosas en el pasado. Pero está bastante, o sea, siempre está relacionado, siempre hay un dinamismo entre un O el neogótico, ¿no? estilo arquitectónico. El neogótico Ajá, o que sea, se puso de moda en algún momento. siempre hay un, O el siempre hay neoperuano, un desarrollo, lo que sea, el neo, lo que sea. La cosa es que siempre hay una dinámica neocolonial. entre el pasado, el presente y el futuro. Por ejemplo, la arquitectura futurista, no necesariamente estamos en el futuro, pero es así como se lo imagina. Claro, La arquitectura, el neocolonial, como tú lo mencionas, no estamos en el pasado, pero igual se sigue construyendo con estilos tectónicos clásicos. claro, Entonces claro. sí hay un ida y vuelta, no solamente en el cine, sino también en la arquitectura, en el arte en general. O sea, no es algo de lo que nosotros estemos ajenos. Claro, pero es una Siempre cuestión estilística, ¿no? O sea, no es que es haga una cuestión netamente referencia estilística. a una necesidad funcional de la época, ¿no? O sea, no es que los valores que hubieron en el gótico se retomen en el neogótico. O sea, los valores que hubieron en la colonia se retomen en el neocolonial. Simplemente es una nostalgia estética, por lo que representa, ¿no? Ya, el neocolonial, la Arcadia colonial, ¿no? O lo que... No sé si es una nostalgia, pero sí es siempre un camino de ida y vuelta. O sea, siempre hay algo Sí, que, sí, sí, por te ejemplo, entiendo. se hizo mal y luego regresas y luego lo haces bien, Sí te por entiendo, así sí te decirlo. entiendo. Pero por ejemplo, si tú tuvieras que plantear una película de terror, o sea, contemporáneo en Lima, en Perú, Pero las te películas de terror tienden a ser ambientadas en eventos, en espacios contemporáneos ajenos al actual, siempre están retratadas en el pasado, porque por es eso más te digo, fácil adecuarse al por contexto eso en te donde, digo, por ejemplo, no había luz, no había exacto, servicios, no claro. había, no había bastantes de las comodidades que Pero es existen en la otra vez actualidad. porque la tecnología y el desarrollo de la ciudad ha determinado Hacen las cosas más esa, fáciles. o sea, evolucionar, no evolucionar, sino sobrepasar ese miedo original que había hacia lo desconocido, ¿no? Porque ya ahora todo es conocido, todo está mapeado, hay Google Maps, no hay satélites, o sea, podemos conocerlo todo a través del celular. Entonces, la arquitectura también, no sé, debería reflejar eso, ¿no? Y el cine también lo refleja, de alguna manera. O sea, ya no tenemos miedo, perdimos el miedo. Ahora nuestro miedo es un virus, ¿no? Nuestro miedo son cosas que Tú dices igual, que ya no hay miedo claro a lo que... desconocido. O sea, es que, mira, O cuando sea, ya conocemos el hay código nuevos genético del virus, ya desarrollaron, o sea, ya lo descubrieron, ya pudieron generar pero hubo una, la vacuna, y ahora ya hay menos miedo, ¿no? Y ahora se está vacunando la claro, o gente y sea, hay mucho menos miedo. Ves que ves que no tienen tantos síntomas o sea, efectos secundarios y hay mucho menos miedo, ¿no? Y así sucesivamente, se va superando el miedo. Se va superando el miedo. pero, o sea, lo de los miedos a los virus, por ejemplo, no es algo novedoso. Tenemos de ejemplo películas como Resident Evil, que son Sí. literalmente miedo a los virus. De Y hecho, lo que puedo. ni siquiera nos pertenece a nosotros occidentales, ¿no? Es algo más oriental el miedo a los virus. O sea, Sí. viene de Japón, de Corea, ahí le tienen miedo a los virus. Y es hasta la actualidad, porque me acuerdo Acá haber le visto un tienen miedo a montón de memes. Satanás, ¿no? Al hombre lobo. No sé, güey. Men, yo le Aquí tengo le miedo tienen miedo le tengo miedo a los políticos, a los presidentes. A los políticos. A los políticos tienen miedo de todas las épocas. Eso es desde que se puede votar. Sí, Desde o que se sea, fundó. le tienen miedo al otro. Eso sí está. O sea, no hay confianza. ¿Qué diría No hay confianza Foucault? en el otro. ¿Qué diría Foucault? Foucault te hablaría sobre la superestructura que funciona aquí, ¿no? Para ser corruptos. Ya XD. Eh, Los sistemas de control. los sistemas de control, ¿no? So, Willax. Will- Ya, pero bueno, aterrizando, o sea, retomando un poco el tema de la arquitectura. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios. Si es que han comentado A ver. algo. Vamos a checar. Deming Villan dice Mars Attack. Ah, su película favorita es Mars Attack.
Yo la he visto, Attack. yo la he visto. Hay que hablar de Mars Attack. No sé si ustedes la han visto, yo sí la he visto, es divertida. Te he Espérate, visto espérate. y recuerdo vagamente la... Voy a seguir leyendo los comentarios, luego lo tocamos. Ángela Jiménez nos dice, oye, Angelita nos ha comentado varias cosas. A ver, dice, El jinete sin cabeza era mi peli favorita de chibola, me encantaba el personaje de Johnny Depp y la ambientación. A mí me daba miedo, Bien, Ángela, chévere. me daba miedo el jinete sin cabeza. Sí. No lo podía ver solo, no lo podía ver solo esa película. Hay otra que vi en Netflix hace poco que se llama Sombras Tenebrosas, también de Tim Burton. Que Tiene un menciona. sentido de humor diferente, me encanta. Sí, esa sí es divertida, es como... Es una parodia del cine de vampiros, ¿no? Sí, Justo sí, sí. había Sí. salido Es Crepúsculo. una y todo. burla, justamente para las películas de estilo Crepúsculo. Estilo Crepúsculo, exactamente. ¿Qué más? Dice Angelita. Yo leí que Burton vivió la infancia en una ciudad que él consideraba muy aburrida. Todas las casas eran iguales y llenas de pistas. El hombre de manos de tijera retrata esa sociedad en la que él vivía de niño. Usaba su imaginación para salir del aburrimiento y se ponía a dibujar. Sí. Creo que eso es lo mismo que dice el documental, ¿no, Che? Lo que me está... Sí. Sí, creo que Angelita ha visto el mismo documental o ha leído el mismo texto en el que se basa el documental. Pero sí, era justamente lo que decíamos, ¿no? Cuando la realidad es aburrida, es como un empuje para el desarrollo de la creatividad. Y creo que todos nosotros, o sea, bueno, en Lima no es que sea tan emocionante, ¿no? Pero al menos yo personalmente de chibolo no es que saliera tanto tampoco, entonces... Sí, es emocionante salir y encontrarte con cualquier cosa en la calle. Salir a Lima y sobrevivir, eso es emocionante. Eso es Pero de chibolo como que no te dejan salir mucho, ¿no? Porque Lima es peligrosa, o sea, es peligrosa la ciudad de Lima. Es peligrosa. Y sí, pues, ¿no? O sea, si te la has pasado mucho rato en casa y sobre todo solo o con una persona mayor únicamente cuidándote y no interactuando contigo directamente, has podido desarrollar tu imaginación, ¿no? Y has podido como que pensar en estos mundos raros, no sé. Yo, por ejemplo, me pasaba leyendo libros, o sea, ni siquiera los leía, veía las imágenes de los libros de mi viejo que tenían como de ciencia ficción. No, nada de arquitectura, man. Esto es chibolo. Pura O sea, ciencia ver ficción. imágenes, no leer ni mierda y ver imágenes, ¿no? Eso es muy de Pero me arquitecto. alucinaba. Por ejemplo, tenía estos libros de Von Daniken, de los antiguos extraterrestres y de estas cuestiones que sale ahora en History Channel, pero que eran libros inicialmente, ¿no? Y me parecía alucinante. Entonces, esos mundos de ficción o los mismos libros de Julio Verne. Y que yo creo que, por ejemplo, los que han influenciado a Burton para sus atmósferas así tétricas, ha sido pues más allá del cine expresionista y esto, la literatura también, ¿no? La literatura de Poe, por ejemplo, ¿no? El cine, la literatura, la novela negra, artista, Ejemplo de novela negra, tío. la novela pues negra de detectives, Ah, ya. la novela oscura, la novela, claro. o sea, de la que bebe también el cine noir, que es como la novela de Sherlock detectives, Holmes. Sherlock Holmes, había más, ¿no? Sherlock Holmes es el más conocido, pero creo Claro, hay un montón. Lupin, ¿no? Lupin, el que han hecho una adaptación ahora en Netflix, también es tipo detective y que se puso de moda por esas épocas. Entonces, A mí, no. yo creo que Tim Burton bebe más de este romanticismo, ¿no? De Mary Shelley, de Frankenstein. Ah, también, definitivamente. El amor, o sea, como contraste, no al odio, sino al miedo. Tiene varios. De hecho, tiene muchos referentes. Pero sí, Mary Shelley. Otra vez, ¿no? El Frankenstein contemporáneo, o sea, de los 80 era Johnny Depp, ¿no? en El chico manos de tijera. No, Sí. por ejemplo, en los años, me acuerdo que en mis años escolares, alrededor del 2008, 2010, lo que más veías de Johnny Depp era todas sus transformaciones, de cómo pasaba de ser un personaje a otro. Ahora, por ejemplo, estaba bastante relacionado con lo que es Jack Sparrow, pero Sí. en esa época, antes de que se hicieran tan populares las películas de Piratas del Caribe, eran todas las imágenes, todas las caras que él tenía, cómo pasaba a ser de la fábrica de chocolate, cómo pasaba a ser el manos de tijera, cómo pasaba a ser el barbero. Yo siempre pensaba que era otro, brother. Yo siempre Sí, pensaba yo también, o sea, no te voy a mentir, yo también pensé que eran diferentes actores hasta que veía todas esas, la relación de imágenes, cómo él ha ido
participando en todas estas películas. Pero qué fijación que tiene Burton, ¿no? Con Johnny Depp. Es que no es necesariamente que sea, Es su no es que actor sea fetiche. una fijación, Es sino, fetiche. no sé si sea una fijación en sí, sino que lo que pasa con Johnny Depp le funcionó, simplemente le hizo caso. Él le dice salta sobre una pierna y sonríe y él lo hace. Entonces, ¿por qué vas a rechazar este recurso? ¿Entiendes? Puede ser. E igual en Big Fish no sale. ¿O sí? ¿Sale o no? No, No. no lo sé. No creo que Y no. es o sea, narrativamente hablando, creo que es el ensayo final de Tim Burton. Entonces ahí le faltó más Johnny Depp. Ya, continuemos, amigos. Sigue leyendo los comentarios. Creo que ya no hay. Espérate. Sí, ya no tenemos más comentarios, pero bueno, en verdad, Johnny Depp ha incursionado en comedia también, ¿no? Con Pee-wee, por ejemplo, el extraño mundo de Pee-wee. Sí, Que es como un Mr. Bean, ¿no? Es un... No es sé un si, peliculón, ¿eh? no sé si recuerdan también. O sea, Me es un encanta cómo siempre humor. se sube a su bicicleta. Es un humor físico, pues. No es un humor físico y es una parodia de Ladrón de Bicicleta del cine italiano. Sí, Yo no lo he visto. Mira, No lo he está en Netflix. Pero igual, es como. Ahí, voy a ver, chévere. Es como. No sé, también tiene esa sensibilidad, ¿no? Para plantear humor. Pero es humor ridículo, es humor físico, es un humor. Se podría decir hasta sano, ¿no? Es un humor divertido. No es un humor negro, no es una sátira tampoco, no es agresivo. Entonces, este humor también se puede ver en otras películas, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, haciendo una retrospectiva, lo que ha marcado más a Tim Burton es lo tétrico, o sea, inevitablemente es lo oscuro. Es esta impronta de Batman, del Caballero de la Noche, ¿no? El mismo, Vemos del Caballero de la Noche. el Caballero O sea, de la esta Noche, no, forma el no era Batman, necesariamente lo oscuro, Es pero bueno. sí era Batman lo Returns, de la Batman y Batman criminalización. ¿Cómo? Ajá, pero yo creo que no necesariamente lo oscuro, pero sí el estar constantemente experimentando con la escenografía. sí, y sobre todo en esas épocas de los 80 que no había tanto CGI, pues no había efectos especiales o serían carísimos, pero todo era más artesanal. Y creo que Burton lo dice en un documental, que él prefiere plantear una estética más de como cine de serie B, ¿no? Buscando o sea, un carácter artesanal. Y en Beetlejuice se puede ver también, pues, ¿no? Como Beetlejuice. esta onda de los muñecos, ¿no? De plastilina, no de plastilina, no sé cómo es. De epoxi, es como una cuestión plástica, ¿no? Con la que se hacen estos muñecos. Y en stop motion también, ¿no? O sea, eso, recuperar lo artesanal, me parece alucinante. Y obviamente todas sus atmósferas, esos mundos de fantasía son maquetas hechas a escala. Y ahora para hacer el videoensayo inicial estaba revisando un poco de las imágenes de sus making of de las películas y me parecía alucinante que hacían maquetas gigantes, pues no, escala Es 1 que en no 25 de toda hay la otra ciudad. forma de hacerlo. Claro, es que antes no había otra forma, pero esa imposibilidad, por ejemplo en Batman, tuvieron que hacer la maqueta de Ciudad Gótica. Todo eso que estás viendo es maqueta. Entonces, No es una maqueta como tal, es en realidad un gran escenario, porque tú cuando ves cómo se hizo Batman, no, hay partes que tienes son ahí la grandes imagen. escenarios, pero hay partes que son pura maqueta a escala. Sí. Ah, sí. Sí. Ciudad Gótica no existe, pues, o sea, no es como comparable con ninguna ciudad en realidad. No, claro, o sea, son como cuestiones que adaptaron en una ciudad real. No era una ciudad, era como que un escenario así urbano que le pusieron cuestiones que le daban esa atmósfera, ¿no? Que quería plantear Burton. Haciendo referencia, tributo a Metrópolis de Fritz Lang. Entonces sí, pues no, es como todo era más artesanal. Entonces por ahí también sentimos, al menos los arquitectos hemos sentido ese cambio de repente generacional entre la gente que maqueteaba a mano, dibujaba a mano, y ahora todo es CAD, todo es modelado 3D y impresión 3D o mandar a cortar la CNC. Yo creo que es inevitable dibujar a mano, ¿no? O sea, tienes No, tu CAD
tu bitácora. Men, yo conozco gente que no piensa dibujando. O sea, que considera que, o sea, que va de frente Cada quien al, tiene que encontrar. que va de frente al modelo, que va de frente al SketchUp y ahí modela algo y ya está. Yo también. Son gente que usualmente se va en escala. Y yo creo que la escala es lo más importante en la arquitectura. Soy uno de los arquitectos que piensan así. Yo comparto un poco esa visión. Comparto un poco. Bueno, a mí personalmente me gusta el feeling artesanal, así que por eso también me gusta Burton, las películas más antiguas. Y ahí cuando empezó a meter CGI como que no tanto. No sé. ¿Tú qué opinas, Che? Yo creo que cada quien tiene que encontrar su propio método, su propia forma de desarrollar su arquitectura. O sea, antes la única opción que tenías era con dibujo y mano alzada y maquetas. Ahora tienes más opciones, más dinámico, pero no deja de ser un método la mano alzada, ¿entiendes? Cada quien tiene que elegir con qué le funciona más. Yo, por ejemplo, soy de los que prefiere trabajar con computadora que a mano, y principalmente porque a mano dibujo tremendamente horrible. Y no por ello no dejo de entender el espacio. No, pero hay alguien que decía, no recuerdo qué arquitecto, que dibujaba horrible No, siempre también. Ahora, si no dibuja bien, ¿no? Claro, y O sea, siempre va a haber un crítico al respecto a una técnica u otra, pero es porque no todas las técnicas están hechas para todos. no, Tú tienes pues, que encontrar tu propio método. claro, podríamos decir que la Sí, arquitectura se ha democratizado un poco más a partir del desarrollo de la tecnología, ¿no? Porque ahora... Sí. Mira, yo lo que te diría es que, pues, si vas a dibujar a computadora, no intentes ser un Miralles. O sea, obviamente no te va a salir. Tienes que ser algo más a la Katon y Basal, ¿no? Que un Miralles. Te O puede sea, salir, algo pero, o sea, más es como formal. te digo, o sea, tienes que No, no encontrar te va a la salir, forma de- amigo. No, che, es Pues que el sería proceso también determina el producto, o sea, Proyecto, el sí. proyecto, el proceso determina el proyecto. Entonces, bueno, al menos yo pienso Mira, podemos, que hay... escucha, podemos entrar en el debate y gastarnos aquí días, Ujú. pero la conclusión más rápida que yo digo es simplemente quedar en que cada quien debe encontrar su propio método y no ser Sí, de Pero hecho, partiendo del cine de Burton, yo digo que a mí personalmente, me gustaba más su etapa antes de CGI. en sí, su etapa, un momento, No, para sí. aclarar. La película que marcó el antes y el después de CGI es Mars Attacks. Creo que sí. Sí. Pero, en Mars Attack al menos le dio una estética kitsch, que era lo que buscaba, ¿no? En plan serie B. A mí me gusta, es una de mis películas, de Sí. mis gustos culposos, ¿no? Es buena, o sea, Es ridícula, pero es buena, es divertida, te entretiene. es como una parodia del Día de la Independencia, ¿no? Pero es que era incluso- recontra famosa. Incluso los efectos, que son efectos truchos, pues, ¿no? De los 90, que se sienten que Claro. son monces, eso le ayuda porque es su planteo estético, quiere ser kitsch. Y al final como es una solución estilo la Guerra de los Mundos, ¿no? Como Sí. esto, el ruido y a la mierda. Pero entonces, pero si tú ya agarras la misma tecnología y tratas de hacer algo serio, o sea, creo que no te sale bien hasta Alicia, de repente Alicia en el País de la Maravilla, o Alicia tras el espejo, ya cuando hay un desarrollo de la tecnología mucho más acabado, bien acabado, ¿no? Mejor acabado. Pero bueno, igual son Depende de cada opiniones, quien. son opiniones, igual yo tengo mi feeling por lo artesanal, así que cada uno, o sea, de repente podría decir. Ponte, los que Lo han nacido. artesanal es hermoso, Sí. pero Pero los que han hay nacido que- en la época ya tecnológica, los nativos tecnológicos ya. O sea, fácil no le encuentran el gustito a las maquetitas, a los muñequitos en stop motion. Digo, ¿no? Es una especulación igual. No tiene que, o sea, no tiene que ser, escucha, no, tampoco te pases, pues, o sea, no tiene que ser tu estilo por defecto para que te guste un estilo. Entonces, yo, por ejemplo, disfruto bastante de stop motion, pero no es como que yo me voy a sentar a hacerlo. sí, yo concuerdo con el Che. Sí, O sea, claro. Hay valor en ambos. O sea, te puede ser netamente digital y ahí tiene su valor. Puede ser artesanal, también tiene su valor. Sin embargo, siento que lo artesanal sí, fijo, te va a conllevar más tiempo. O sea, lo artesanal es un proceso de prueba y error, ¿no?
que es muy... La arquitectura también es un proceso de prueba. Por eso saquen la idea rápido para que puedan hacer ese prueba y error. Sí, es que Bueno. yo creo que, claro, los procesos artesanales justamente te permiten economizar también, ¿no? Porque sabes que te lleva tiempo, ¿no? Y hay un aprendizaje técnico directo, ¿no? Directo ahí en el ensayo y el error. De repente la cuestión esta tecnológica, ¿no? Que ya está tan parametrada, que ya está como que un software, tú metes una cuestión y ya te bota un resultado. No. O sea, el hecho de Todo trabajar en bueno. computadora no. Trabajar en computadora no significa que la computadora te va a resolver el problema, es un método al final. Es un método, sí, es un método, es un sistema. Y no está mal hacerlo Pero así, por ejemplo, o sea, el motor de render te va a calcular las luces, te va a proyectar las sombras. Entonces ya. No, el motor de render te da un aproximado. Si tú no sabes utilizarlo, si te vas a conformar con lo que te sí. bota, ya no te pasas, pues. O O sea, sea, no eso te- sí, ahí sí se merece su crítica a quienes utilizan la computadora de forma floja. Pero hay que saber utilizarlo. O sea, no es como que los De hecho, parámetros o defectos son los ideales, tienes que saber manejarlos. es la crítica a los datos, ¿no? O sea, te pueden dar un montón de datos, pero no te sirve de nada si no lo sabes interpretar. O sea, un dato no es Que no lo conocimiento, sabes es un dato. filtrar, no sabes. Ajá, o sea, es, como te dije, al final es una herramienta, pero no es una ley. Ujú. No es la solución. Si no sabes utilizarlo, interpretarlo, ya simplemente vas a ser vago y decir, ya bueno, ya está hecho, la computadora ya lo hizo y yo ya no necesito revisarlo. Ahí sí te mereces toda la crítica que puedan soltar los arquitectos que están más a favor del trabajo a mano alzada. Igual, yo sí mantengo mi postura que hay, o sea, te permite como exploraciones muy específicas cierto tipo de herramientas. Por ejemplo, la mano y hacer una cosa curva, ¿no? Hacer una rampas y cosas más orgánicas. Y esto, el motor que te da la computadora de hacer cosas más parametradas, ¿no? Que no está mal tampoco. Te puede hacer algo bello igual. La Katon y Basal son la voz, ¿no? De eso, ¿no? Que su arquitectura es hermosa y... No, pero o sea, la Sí, Kato Nibasano, su arquitectura no es dejar que la computadora les haga el trabajo. No es por completo, pero sí está parametrizada. O sea, ellos hacen una grilla. Pero ellos, Sobre esa claro, grilla, pero esa grilla no la crea la computadora, esa grilla la crean ellos en base a experiencia. claro, con conocimiento. O sea, sí, yo mantengo esa postura. Pero igual es una grilla, ¿no? No es una... Claro, claro. Igual que la que dibujas. Igual la que dibujas, igual la que, o sea, ¿te acuerdas que en la facultad siempre decían el que modula a Dios le ayuda? Entonces hay una tendencia a economizar o a optimizar los procesos de diseño a partir de estructuras ya preconcebidas, preestablecidas. Está bien. Preestablecidas, estructuras preestablecidas. En ese caso, es una grilla, ¿no? Porque igual hay una lógica estructural, ¿no? En cualquier edificio, en cualquier proyecto, que tienes que manejar ciertas proporciones, ciertas distancias entre apoyos, ¿no? Y una grilla efectivamente te ayuda a diseñar. O sea, Mira, yo hablo de la grilla, por ejemplo, porque tú haces tu grilla y es tu planteamiento inicial para trabajar en CAD. Al cambio, tú no puedes, si haces cosas curvas, si haces caminos orgánicos, no puede ser tu planteamiento inicial para trabajar en CAD. Lo tienes que trabajar a mano hasta que lo acabes y de ahí lo pasas a CAD. O sea, no es como el otro que tú puedes diseñar en CAD. No te deja. claro, es que la precisión ahí te juega una mala pasada, porque CAD te exige una precisión, ¿no? Te exige una precisión en la curva, en la tangente, que tú todavía no sabes, ¿no? Que estás tanteando. En cambio, cuando trabajas con una grilla estructural, digamos, ¿no? Ya sabes que hay distancias, ¿no? Típicas, ¿no? 8 metros, ¿no? Si quieres hacer estacionamiento. Y así, distancias entre apoyos que son previsibles, que se pueden predimensionar, ¿no? Pero es que la arquitectura no puede ser tan libre, o sea, la arquitectura de proyectos, digo, real, no puede ser como la arquitectura para cine, ¿no? Que podría fluir más en ese sentido, ¿no? De Un repente sentido netamente estético, ¿no? sí, O del lugar. tiene un sentido, pero que la forma también influye en cómo entendemos este mundo, ¿no? Del cine, y el cine nos influye inevitablemente, o sea, lo que consumimos nos influye en nuestros diseños también, así que, porque lo tenemos acá, ¿no? Como un banco de referencias visuales. Entonces es así. De eso habla Aldo Rossi en su biografía científica. No de ir y dibujar los monumentos, porque cuando tú diseñes esa cosa se te va a quedar en la cabeza. Igual van a salir cuando tú diseñes. Sí.
Ahora, claro, los que de repente no les gusta dibujar. O sea, habrá arquitectos que no les gusta dibujar, definitivamente. No solamente porque consideren que dibujan mal, sino que simplemente no les gusta dibujar. No, o sea, Y eso, no sé. es lo que dijo el Che, te da una voz específica. O sea, Sí. te da un tipo específico de arquitectura. Claro, no es que sea No un está- arquitecto mejor que el otro, simplemente es No. uno de repente más Sí, tradicional, a mano, ¿no? A la escuela de dibujar a Yo estoy mano. muy seguro, por ejemplo, que han habido sobresalientes este ciclo, que no han usado Estimados, nada más. Sí. estimados, Sí. sé que el tema es muy interesante y todo, pero nos hemos abierto del tema tan Sí, sí, sí. brutalmente. Hemos dejado de Está hablar mal. de No está mal, no está mal, che. Y aparte es inevitable porque... O sea, Burton bebe de una vanguardia artística, de varias, pero sobre todo de una vanguardia que también influencia la arquitectura, que es el expresionismo alemán. No, mira, para cerrar, yo voy a dar una reflexión que la otra vez dieron en una charla de cine. Que muchos alumnos ingresaban a la carrera de cine, por ejemplo, con 17 años, esperando pues ser grandes directores, ¿no? Y en realidad entraban con 17 y salían con 22, no con 23. Entonces, o sea, en realidad tú a esa edad no puedes ser igual como arquitecto. O sea, te puede ir bien en la academia, pero no vas a tener una voz como arquitecto. O sea, esa voz se va construyendo, ¿no? A medida que vas creando. Entonces, eso es, o sea, tener una voz para decir algo, por ejemplo, en el cine. Yo creo que la voz de Tim Burton no se creó de la noche a la mañana. Fue toda una reflexión que él tuvo. Lo mismo nosotros tenemos que tener con nuestra propia obra, ¿no? Para ser, pues... Sí. Y yo creo que... Sí, y yo creo que... Concuerdo contigo, Boris, pero yo creo que más que una reflexión es una cuestión de sacarte lo que tienes adentro, pues, ¿no? Porque Burton, o sea, para empezar era muy introvertido, ¿no? Como que se autoexcluía. No, de él la no era sociedad. introvertido, Sí. era un ¿Qué era? poco excéntrico, ese es el término. Ah, ya, es excéntrico. Bueno, sí, excéntrico. Se excluía de la sociedad porque le gustaba crear sus propios mundos, ¿no? Dentro de su cuestión así personal, de su espacio personal, y eso también es válido. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ya para vincularlo un poco al mundo, que estamos forzando el vínculo de repente, pero para vincularlo un poco al mundo de la arquitectura que manejamos, es que hay arquitectura de autor, hay como arquitectos que se meten en su estudio, se ponen a diseñar y botan en un producto. Creo que actualmente ya no se encuentra tanto eso, ¿no? Es como más lo que mencionamos, que es la arquitectura es un proceso colectivo, ¿no? Porque se necesita... Parecen malos. Para empezar se necesita especialistas, ¿no? Que de alguna manera te apoyen a ver las estructuras, las instalaciones. No, o sea, las pero especialidades eso y no otras te cosas. quita la posibilidad de tener una voz. No, claro que O no, sea, claro que no. Eso en realidad te permite tener, o sea, la cosa es como tener una voz, es como adecuarte a tu entorno, por completo. Por eso O sea, te digo que el rol del arquitecto diseñador de repente es más como el director del cine, pues, ¿no? Porque obviamente... Es lo mismo. Claro. O sea, mira, claro, es el mismo proceso porque es ir administrando a la gente. O sea, el rol del director es como decir, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Lo mismo como arquitectos, no tenemos que ir a, por ejemplo, el sanitario para que nos den sus planos y nosotros tenemos que meter lo que nos dicen los ingenieros, no es ir, o sea, como combinando muchas cosas, Claro, pero es ir aterrizándolo, o sea, volviéndolo funcional. ir aterrizándolo. Puede ser, o puede ser como Frank Gehry, ¿no? Que quieres una forma. Y te cierras. No lo en sé, esa- pero la cosa es ir combinándolos. O sea, el rol del arquitecto es ese, igual que el del director. O sea, Bueno, ir combinando. lo cierto es que la propuesta de Burton, o sea, al principio desconfiaba todo el mundo de él, pues no era... Donde estaba, al menos en Disney, no era bien... no era entendido. Supongo que hay arquitectos así, que también no son entendidos por su entorno, o de repente sus proyectos no se llegan a realizar justamente por esa poca esperanza, poco optimismo sobre su obra o sus propuestas de proyectos. Entonces es como también hay directores que no son entendidos en su momento, ¿no? Y que luego ya a la luz de su obra se valoran, ¿no? Cobran valor.
igual supongo que hay arquitectos y arquitectura que con el tiempo va cobrando valor, entonces hay otra analogía por ahí como la producción cinematográfica y la producción arquitectónica. Como a Takeshi, que fue nuestro arquitecto descalzo, que Takeshi. diseñaba plazas en San Juan del Lurigancho. Claro, O en Viña. o sea, supongo que antes, por ejemplo, ya en los años 60, había una tendencia, ¿no?, de sensibilizarse con la producción de arquitectura hecha por no arquitectos, ¿no? Pero No, sí, amigo. Eso es una tendencia actual. no, En no, esa no, época, pero en esa época había investigadores puntuales como este pata Matos como, claro, pero también como este inglés, John Turner, ¿no?, que vino acá a Perú y se metió a una barriada acá en Lima Norte y vivió ahí con ellos para tratar de entender su proceso, este proceso autogenerativo de ciudad, ¿no?, de la periferia. Entonces, o sea, era un arquitecto raro, ¿no?, que se salía del patrón, ¿no? No, Que- pero ¿Turner era arquitecto o era Sí, Turner. ser arquitecto? Investigador. Interesante. Por eso te digo, o Es sea, fascinante, ¿ah? Somos el país que por generación de vivienda, por generar vivienda, somos como lo más importante cuasi de Latinoamérica. tuvimos sea, nuestro momento ahí de brillo en los 60. Sí. Como Chile ahorita con el paisaje, ¿no? O sea, Sí, y como detonante de Aravena, ¿no? Bueno, nosotros, Elemental. Arenas, hacen todas las investigaciones acá en Lima, ¿no? Claro, pero igual, o sea, hay toda una investigación que de repente podemos hablar sobre la arquitectura, o sea, este concepto de arquitectura autogenerativa o incremental o por etapas o... Incremental. Sí, que en verdad viene desde mucho antes, ¿no? Incluso antes de Previ también habían como ya proyectos en Inglaterra, si mal no recuerdo. Pero bueno, lo que voy es que hay arquitectos, como hay Tim Burtons en el cine, hay arquitectos que se salen del camino y que no son tendencia en su momento, pero que marcan un derrotero, o sea, marcan un camino, ¿no?, que abren posibilidades hacia los demás, ¿no? Entonces, por eso digo, eso es emocionante, fascinante, y no quiere decir que de repente tu destino sea sentarte en una oficina a cadear todos los días de tu vida, ¿no? Entonces te plantea un escenario más emocionante que eso. Y nada, creo que ya podemos ir cerrando. No sé qué opina el señor Che con este tema. Estamos estirándolo ya en exceso. Sí. Nos hemos salido del tema varias veces. Ujú. ¿Qué opinas, Che? No se está haciendo un hábito. Pero está bien, no está mal eso, tampoco que no salgamos del tema. Ah, Sí, yo creo que la voz del arquitecto se consigue ya cuando estás anciano. Es una carrera a largo plazo, ¿no? Entonces, amigos, tienen tiempo, relájense. Sí, Relax. relajarse sobre todo. Relajarse, tomar la vida como venga, igual. Todos estamos improvisando. Todos Sí. estamos improvisando. No, y además es mucho de, como tú dijiste, sacarlo, ¿no? Ir sacando, pero es sacarlo varias veces, ¿no? Es como sacarlo en una y ya está. Y no es sacarlos 1000 veces y de ahí ya Sí. encuentras tu Sigue siendo un voz. proceso también, ¿no? De autoconocimiento. Un proceso de Sí. autoconocimiento. Cada proyecto, cada proceso es como conocerte a ti mismo. Mira, yo lo diría en términos, o sea, en términos de conocerte a ti en relación a tu entorno. Ujú. O sea, saber quién eres en relación a dónde estás. Ujú. Y yo eso creo que es más un tema de ser fiel a tu estilo, Ujú. a ti mismo. No, Eso es algo que yo, no puedes tratar de todo lo que haces. o sea, mientras te adecuas a ese entorno, yo creo que igual vas a ser fiel. No hay no hay necesidad de intentarlo siquiera. O sea, es algo que te va a salir. Es algo que... Es ser honesto, que ¿no? se- Contigo. Es tratar de ser honesto. Es como O sea, que si tienes una pulsión que te lleva por este camino. no, pero ¿cómo no se puede ser honesto? O sea, no considero que exista Men, esa posibilidad. para Sí, sobrevivir. Para Yo, por sobrevivir, ejemplo, te lo creo que pinto. esa posibilidad sucede y la podemos ver más tangible, más palpable en nuestros primeros ciclos de facultad, cuando todos se dudan si quieren ser arquitectos o quieren ser otra cosa. Claro, Ujú. es autodescubrirse también. Ahí es donde puedes sentirte
puedes palpar esta situación de la necesidad de ser fiel a ti mismo. Pero bueno, ya para ir cerrando. O sea, lo que yo decía es mensaje para la gente que está en la facultad y que no se siente, o siente que está yendo por un camino, o que siempre cada vez que tiene un proyecto lo aborda de una manera rara o diferente y que no sigue tendencias. Son potenciales Tim Burton, ¿no? Son Tim Burtons en potencia. Y que no Yo se creo que lo evalúen porque van a jalar muchas veces. Pero que no evalúen. se desanimen porque Evalúenlo, amigos. porque a veces, o sea, igual todos donde estamos ahorita es una consecuencia de las decisiones que tomamos, ¿no? Si Burton no hubiese decidido irse de Disney, de repente no hubiera logrado por lo que hablamos de él en este momento. No hubiera logrado desarrollar sus ideas, no hubiera habido un mundo de Jack. Así que nada, gente, creo que vamos cerrando ya con esto. Me despido, gracias por acompañarnos esta noche que hemos estado hablando de Tim Burton, de cierta presencia en sus escenarios, en la arquitectura, en sus puestas en escena. Una puesta en escena ciertamente artística, teatral, como ya hemos mencionado, pero con una tendencia también realista en sus películas, en ciertas películas puntuales, ¿no? Como Big Eyes o Big Fish, ¿no? Que tienden un poco más a una aproximación hacia lo realista. Mundos de fantasía, mundos deconstruidos, mundos que ven de vanguardias artísticas. Si hay una lección que nos puede dejar Tim Burton es que sí, aprovechen sus influencias. Todo lo que consumen lo pueden traducir en un proyecto. Un proyecto cinematográfico, un proyecto arquitectónico. Ustedes deciden, dependiendo de... Una recomendación, Sí. si van a agarrar alguna idea de Tim Burton, no agarren todas, solo agarren una y métanla a su proyecto. Yo creo que no, sí, deben de experimentar, aprovechen. No todas al mismo tiempo, pero Claro, sí. no todas al mismo tiempo, eso es lo que quiso decir Boris. Sí. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces... No quieran ser un Tim Burton, ¿no? O sea, esta verticalidad, ¿no? Esta diagonalidad que tiene Tim Burton, eso lo puede. Claro. O sea, Chitos, su idea de pueblo, eso lo puede. No metan todo, porque si no. Y sobre todo, no sean literales tampoco. Sobre todo no sean literales con las referencias, ni con las copias, ni Claro. incluso con sus mismas ideas. No sean literales, traten de masticarlas un poquito, de traducirlas, no de espacializarlas y así. Claro, eso es. En ese proceso van a ir logrando buenos proyectos. Gente, Boris, sus palabras finales, por favor. Que Tim Burton, para mí, Tim Burton tiene una postura con respecto al paisaje, que su postura es en realidad como contar leyendas en relación a lo desconocido. Es como rememorar eso. Y como arquitectos, por ejemplo, como un arquitecto de paisaje, tú puedes, o sea, tomar esa postura, hacerla tuya. Está interesante eso, ¿no? El paisaje crea elementos desconocidos para crear una nueva mitología, una nueva cultura. Bueno, eso. Listo. Señor Che, ¿qué opina? Mis Reflexiones finales. Mi reflexión es un poco constante con los anteriores. Cada uno encuentre su propio estilo, aprovechen y experimenten todo lo que puedan. Y solamente para cumplir con uno de los comentarios de Ángel, que fue el último que no tocamos, que pregunta Sí, termina de leer. ¿es de Tim Burton? Me temo que no, le pertenece a Ala, pero. Ala, qué pique esa película mía. Caroline es mi peli favorita de no Tim Burton. Ujú. No Tim Burton. Hay muchas películas muy buenas por ahí, pero lastimosamente Pero, están qué mal bueno. ellas. Pero claro, mira, Sí. Caroline obviamente tiene referencias ahí, ¿no? Como tiene una referencia estética, Tim Burton. El extraño mundo de Jack. Sí. Sí. Sí, definitivamente. Y bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Y gracias por acompañarnos esta noche en este episodio. En un episodio más de Arquitectura al Aire. Y nos ¿Hay estaremos... comentarios? ¿Cómo? ¿No hay comentarios? No, ese era el último. Creo que el Che leyó el último. Sí, creo que ese era el último. Ya, Pero- bueno, entonces... Nada, eso ha sido todo, gente. Nos vemos. Pásenla bien, tengan una bonita semana. Nada, empiecen a pensar su voto ya. Que cada vez queda O poco... coméntenos en algún momento, siéntanse libres de contarnos de qué tema les gustaría que hablemos. Sí, también eso. Cada Arquitectura. vez
cada vez queda menos tiempo para las votaciones, para la decisión, sabia decisión. Y nada, coméntenos, háblenos por interno si quieren o lo que sea. Y creo que ya es momento de hacerle una página a esto, ¿no? Para interactuar con la gente Sí. directamente. Ya está bien, prometo que lo voy a hacer, prometo que lo voy a hacer. En algún momento me voy a dar un tiempo esta semana para hacerlo. Justo yo estoy acabando con una chamba. Así que nada, gente, nos vemos. La recomendación de siempre, busquen Miren buenos pelis de referentes, vean cine, vean de todo, series, películas, lo que sea. Y nada, llénense de referentes para sus proyectos arquitectónicos. Nos vemos, gente, chao, me despido. Hasta el próximo Adiós. sábado. Hasta el próximo sábado. Adiós.